Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Hola, hola chicos, líderes, lideresas de células juveniles. Es un verdadero gusto poder estar aquí en este espacio creado para ustedes. Mi nombre es Sara Alvarenga, líder juvenil, y en comentarles de que esta ocasión me encuentro con mi hermano Roberto Santos. Es un verdadero gusto, hermano, poder compartir este tema con usted. Mi hermano es pastor del Distrito 5. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo ha estado? Gracias a Dios, bien, Sarita. Es un gusto poder estar acá con ustedes y compartir la palabra del Señor. Bueno, hermano, ya para comenzar con este tema, el tema de esta semana es preferentemente con los pobres. Y para comenzar, ¿verdad? Siempre con los chicos de nuestras reuniones tenemos que llamar un poco la atención de ellos. Entonces, la guía nos menciona 4 preguntas, pero vamos a desarrollar 2 con usted, hermano. Y primeramente, ¿qué es pobreza, hermano? Esa es una de las preguntas que se lo vamos a hacer a nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero responder y entender mejor, para entender mejor este tema, ¿qué es pobreza? Bueno, pobreza es la escasez o carencia de lo necesario para vivir, ¿verdad? Que hoy en día pues es muy común. Por ejemplo, en nuestro país, El Salvador, estadísticamente, 4 de cada 10 salvadoreños viven en pobreza. Sí. Entonces es algo notorio y que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguna escasez. Sí, y qué pertinente, hermano, es tocar este tema, ¿verdad? Porque como dice la guía sobre la pertinencia en cuanto a nuestra realidad nacional, ¿verdad? Claro. Y la pertinencia también en cuanto al tema dirigido hacia los jóvenes, el enseñarles qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema, cómo el Señor ve a las personas en situaciones de pobreza, cuál es el trato, cuál ha sido la actitud a través de los años de nuestro Dios, ¿verdad? En cuanto a este tema. Hermano, ¿cómo ve nuestra sociedad actual a las personas en situaciones de pobreza y cómo los trata? Pues lastimosamente, debido a la pecaminosidad en el ser humano, hay desprecio, hay marginación. Según la zona donde las personas viven, si es una zona de gente de bajos recursos, pues muchas veces se tilda como personas ociosas, personas incluso violentas, delincuentes. O sea, a veces entre los mismos seres humanos cometemos ese error de denigrar. O sea, la misma sociedad margina, denigra, y muchas veces, y por eso la importancia de estos temas con los jóvenes, para que cambiemos ese tipo de pensamiento y que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos entender a la luz de la palabra del Señor y que Dios no margina, que Dios no excluye al ser humano independientemente de su condición social, su color de piel, etcétera, su estatus económico, sino que como jóvenes debemos de esforzarnos por prepararnos, aprender académicamente, escrituralmente, para que podamos estar preparados y así poder defender la causa de los pobres. Ok, para comenzar, hermano, no sé si tiene la lectura bíblica. Claro que sí. Isaías 61, 1 y 2. Corresponde la lectura en Isaías 61, versículo 1 y 2, que dice: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Hermano, en ese versículo habla acerca de los pobres. ¿Realmente a qué pobres se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a pobres espiritualmente, marginados espiritualmente? Pues a ambos, ¿verdad? Porque el pobre económicamente que tiene escasez de recursos es marginado, es denigrado, es humillado y muchas veces se piensa que va a la iglesia o asiste a una reunión el que tiene para dar ofrenda. En cambio, el que de bajos recursos, el pobre, ya sea niño, joven, adulto, anciano, yo no voy a la iglesia porque no tengo que dar. Yo no voy a la iglesia o a la reunión porque no tengo para la ofrenda y me da pena a la hora de la recolecta. Y también pobre espiritualmente. ¿Por qué razón? En cierta ocasión, Jesucristo les dijo a los fariseos: yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Porque así como el pobre económicamente se siente imposibilitado de poder asistir a una iglesia porque no tiene que dar, igualmente el pobre espiritual, porque la tendencia de los seres humanos es pensar que ¿qué le ofrezco yo a Dios? O sea, tengo que llevar algo y yo estoy en pecado, yo estoy en desobediencia, no estoy preparado. Y el razonamiento muchas veces es, primero voy a arreglar mi vida y luego me acerco a Dios. Porque esa condición de pobreza espiritual lo lleva a sentirse denigrado, marginado, excluido. Y este versículo que hemos leído nos relata pues que el Señor no desprecia a nadie. La misma palabra del Señor dice que Él no hace acepción de personas, tanto al pobre económicamente hablando como al pobre espiritualmente, que reconoce su necesidad de Dios. Si viene a Él, Él no lo desprecia. Y es justamente lo que la guía nos muestra, hermano, es respecto al interés que el Señor a lo largo de la historia, específicamente en el Antiguo Testamento, hay una serie de versículos, ¿verdad?, que hablan acerca de esta situación y cómo el Señor ha estado presto ante este grupo de personas. Así es. En la guía aparecen unas citas bíblicas, pero yo quiero agregar, por ejemplo, Proverbios 22. Proverbios 22 tiene varios versículos que nos habla acerca de los pobres. Por Proverbios 22, por ejemplo, el versículo 2 dice: el rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los ha creado el Señor. Entonces, ¿qué significa? Que tanto el rico como el pobre hay una necesidad espiritual que solamente puede ser llena por el Señor. El versículo 7 dice: los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Lastimosamente, lo que hablábamos al principio, por la dureza del pecado en el corazón de los seres humanos, el rico denigra al pobre, se aprovecha del pobre, humilla al pobre. No todos, porque hay amos, hay patronos que son justos. Hay excepciones. Correcto. Hay personas que son justas, pero en el pasado, por ejemplo, se veían cuadros como el rico comiendo en su mesa con su familia, pero la empleada o los empleados excluidos, ¿verdad?, marginados en la cocina o en el patio, etc. El versículo 9 de este Proverbio 22 dice: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. O sea, el Señor siempre a su pueblo le ha enseñado a que nosotros no marginemos, no denigremos, sino que al contrario, Dios me bendice a mí para yo poder bendecir a los demás. Porque ese pan, esa moneda, y está dentro del plan financiero de Dios. Porque el plan financiero de Dios nos habla de tres aspectos: el diezmo, las ofrendas y las limosnas. Las limosnas es la ayuda que se le da
a las personas de escasos recursos. El versículo 16 dice, oprimir al pobre para enriquecerse y hacerle regalos al rico, buena manera de empobrecerse. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios ve las acciones, las actitudes que nosotros tenemos hacia las demás personas. Y el segundo punto, hermano, lo que usted mencionó del tema de lo que el Señor siempre ha hecho, ¿verdad?, a través de su pueblo. Y habían, bueno, anteriormente, hermano, se dice de que habían dos medidas según la ley de Moisés. Correcto. Y la primera medida era el sábado, el año sabático. Correcto. Y la segunda medida era el año de jubileo. Hermano, ¿a qué se refieren cada una de estas medidas y cuál era el objetivo de estas medidas, que realmente lo que hacían era pues proteger a esta clase de personas? Correcto. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios hizo el cielo y la tierra, la creación, en 6 días. Al séptimo día descansó de su labor. El año sabático, en dar, dice, un año de descanso a la tierra después de haberla trabajado 6 años, ¿verdad? Para que la tierra pudiera descansar, recuperarse de esos 6 años de estar produciendo, los empleados igual, los trabajadores igual, y el año del jubileo, que está en Levítico, capítulo 25, en adelante, dice que al igual que en el año sabático, se dejaba descansar la tierra y no se recogían sus frutos. Además, dice, se devolvían las tierras a sus legítimos propietarios. En ciencias sociales, creo que todavía así se llama la materia, pero cuando yo estudiaba, así se le conocía. Nos enseñaba acerca del feudalismo, ¿verdad? Y el señor feudal lo que hacía era apropiarse de los recursos de los empleados, del obrero, del agricultor. Entonces, lastimosamente, el señor feudal no cumplía con esto que el Señor había establecido de devolverle la tierra, sino que se apropiaban. Se apropiaba de la tierra, y hasta hoy en día nosotros vemos muchos casos donde hay gobiernos que devuelven la propiedad después de años y después que hubieron ya generaciones de familias que no tenían dónde vivir o que les habían quitado su tierra. Ahora se les está como remunerando. ¿Por qué? Porque se apropiaron de eso, no cumpliendo, y Dios quiere que nosotros como pueblo de Él seamos justos. Y por eso Él estableció el año del jubileo, donde había un descanso, pero también había un beneficio para estas personas que habían hecho un trato. O sea, ante su escasez, mira, yo te doy para sembrar, vas a vivir de la siembra, pero la tierra va a ser mía. Yo voy a ser el dueño. ¿Pero por cuánto tiempo? Por 6 años. Al 7º año le devolvían lo que es la propiedad a esa familia. Era un año totalmente de gozo, ¿verdad? Claro que sí. Para el pueblo del Señor. Así es. Y el tercer punto, hermanos, es la Escritura se ha cumplido. Así es. ¿Por qué, hermano, Jesús cumplió exactamente el capítulo 61, los versículos 1 y 2? Bueno, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 16 al 21, se nos narra que el Señor Jesucristo dijo, le dijeron que leyera en el templo. Él lee esta escritura que hemos leído hoy, y Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué razón? Jesucristo dijo que Él no había venido a abolir la ley, a hacerla a un lado, sino a cumplirla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue justo, es santo, es amoroso, es bondadoso, y Él, con su sacrificio en la cruz del Calvario, pagó esa deuda
que espiritualmente nadie podía pagarla, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie podía pagar. Hay deudas que asfixian, hay deudas que preocupan. Hay gente que se ha muerto a causa de la preocupación, la aflicción. Sí, se han suicidado. Sí, correcto. Los padres, por ejemplo, nos preocupamos por el bienestar de nuestros hijos. Yo recuerdo en mi niñez, mi madre enviudó siendo de 41 años y siendo yo el menor de 8 hijos. Yo tenía 6 meses de nacido cuando mi madre queda viuda, con 8 hijos, en 1980. En unas condiciones en nuestro país, por ejemplo, de guerras, de escasez, y como familia atravesamos momentos difíciles, donde de un café y con un poquito de francés, eso era el alimento para todos. De un huevo comíamos 4. Entonces la preocupación de los padres por suplir esa necesidad de los hijos, y que es algo que se debe de dar. La palabra del Señor dice, y Pablo le escribe a Timoteo, si no mal recuerdo, y le dice que el que no provee para los suyos es peor, dice, que un incrédulo. Por eso los padres trabajamos, nos esforzamos, nos preocupamos, pero no solamente debemos de preocuparnos porque nuestros hijos salgan de esa pobreza económica o material, sino preocuparnos para que ellos salgan también de la pobreza espiritual, ¿verdad? Porque hay personas pudientes, ricas, que viven bien, comen bien, duermen bien, pero son pobres espiritualmente. ¿Cuánta gente, como usted lo decía hace un momento, se suicida? Y no porque no tengan dinero. O sea, hay artistas, noticias que hemos visto en las redes de artistas de Hollywood que se han quitado la vida, y uno piensa y uno dice, ¿cómo es posible si estos lo tienen todo? Pero hay una pieza del rompecabezas, llamémoslo así, en la vida del ser humano que hace falta. Y esa pieza es Cristo Jesús. Y por eso el objetivo de las células, de invitar a los jóvenes, porque un joven se puede ver bien, puede estar bien, pero esa necesidad espiritual, esa pobreza espiritual, solamente Jesucristo lo puede suplir. Y por eso el Señor dijo, hoy se cumplió esta profecía, porque todo lo que hemos leído ahí, Cristo lo vino a hacer. Y ya que tocó el tema de la célula, ¿verdad? Que es el tema por el cual estamos aquí, y hablando con una amiga que también es líder juvenil, comentando el tema, yo le digo, mira, y cómo hacer que los jóvenes entiendan, porque hermano, realmente nosotros somos líderes de jóvenes muchas veces marginados, con extrema pobreza y veces, y cómo vamos y le decimos a los jóvenes, por ejemplo, este tema de que tienen que ser como Jesús lo hizo, ver a los pobres, tratar a los pobres y ver la necesidad, porque a eso hemos sido llamados, ¿verdad? A ver la necesidad. Porque si somos llamados seguidores de Jesús, o sea, vamos a ver la necesidad y no nos vamos a quedar solamente viéndola, sino que también actuando, ¿verdad? Así es. Entonces, en mi pensar, yo siempre les he dicho a los jóvenes, ustedes van a crecer, van a ser profesionales o van a ser grandes empresarios, y ahí ustedes pueden aprender de esos temas, y algún día ustedes pueden pues mostrar, reflejar al Señor a través de estos temas. Pero me dice mi amiga, no, o sea, tenemos que inyectarle a los jóvenes, hacerles saber de que aún en su situación siempre hay algo que dar. Aún en las condiciones que ellos pudieran estar, siempre hay algo, hermano. Y estábamos comentando de que, o sea, quizás nosotros podemos pasar situaciones precarias, ¿verdad? Claro. Pero hay personas aún que en situaciones más difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mencionarles, cómo hacerles saber a los jóvenes de que
ellos siempre tienen algo que dar. Y en el momento o en las situaciones que ellos se encuentren, pues siempre apoyar, ¿verdad? Así es. Pues en cierta ocasión a Jesús le preguntó un maestro de la ley en qué se cumple la ley. Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y hay un segundo, dijo, mandamiento, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que hace esto, dijo el Señor, ha cumplido lo que es la ley. Uno puede decir, amo a Dios, voy a la iglesia, llámese la Biblia, no falto a la célula, y qué bueno, porque estamos aprendiendo, nos capacitamos, vamos escalando peldaños, como lo dice la alabanza, crecemos, pero falta la práctica. Y es lo que el Señor le dijo a aquel joven rico, que llegó ante él y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, cumple los mandamientos. Y él le dijo, todo lo he cumplido desde mi juventud. Ah, le dijo el Señor, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor? La practicidad, la vivencia. Ahora, todos tenemos algo que dar. El pensamiento a veces es, si me ganara la lotería, si yo fuera rico, yo lo primero que hiciera es ayudar a la gente necesitada. Pero podemos hacerlo sin necesidad de ganarnos la lotería. Podemos hacerlo a través de un gesto, a través de un abrazo, a través de hablarle a esa persona, a través de invitarla a la célula, hacerla sentir querida, amada. Pero no tengo ropa aceptable para ir. No, ven así como estás. Y si nosotros vemos que a esa persona carece de zapatos, carece de ropa, bueno, la generosidad, como lo leímos en el Proverbio 22, que dice, el alma generosa será prosperada. La generosidad en los cristianos, Dios toca los corazones y se hacen colectas de ropa, porque a veces uno que aumentó de peso, crecimos y a veces 2 veces nos pusimos esa mudada o los zapatos y decimos esto lo voy a botar. No, hay gente necesitada, hay gente que eso usado le es de gran bendición. El compartir un refrigerio, el compartir. Yo recuerdo hace ya algunos años tuvimos una actividad, un congreso de supervisores y no todos llegaron, entonces sobró comida. Y hubo un hermano que en un semáforo de una de las arterias de San Salvador, el semáforo estaba en rojo y veníamos quizás en grupo y vimos que este hermano traía como 4 o 5 almuerzos de los que habían sobrado. Pero en ese semáforo había un indigente. Entonces este hermano se bajó con uno de los almuerzos y se lo dio a esta persona indigente. Y la reacción de esta persona fue increíble, nos tocó tanto, porque esta persona que quizás no es estudiada, que quizás, bueno, abandonada porque vive en la calle, duerme en la calle, y la reacción de este adulto indigente fue, vimos nosotros que le agradeció al hermano, pero después que el hermano se da la vuelta y se sube a su carro, este hombre cerró los ojos, juntó sus manitas, así como nos enseñaron en las células infantiles, ¿verdad? Y empezó a orar y a darle gracias a Dios. O sea, ese gesto de este hermano al regalarle ese almuerzo, o sea, le cambió, tal vez no la vida, pero sí el momento a esa persona. Entonces nosotros vemos hoy a través de las redes cómo supermercados, restaurantes, familias botan comida, ¿verdad? Botamos los desperdicios. A veces solo jugamos la comida que nos ponen y no pensamos que eso ha llevado un gran esfuerzo a nuestros padres para poder llevar ese alimento a la mesa y que hay personas, como usted misma lo decía,
que están en condiciones peor que las nuestras, más extremas. Hablar también, hermanos, respecto a lo que es en sí el Evangelio. Correcto. O sea, Jesús realmente no se fijó en el pecado de las personas, sino que Jesús vio la necesidad de ellos, vio el dolor de las personas y no solamente se quedó ahí, ¿verdad? Sino que iba tras ellos, iba a ayudarles, y en eso se enfocaba el reino que Él traía a este mundo. Y como dice el tema, perdón, sí, hermano, como dice el tema, preferentemente con los pobres. Correcto. Él prefería estar con los pobres que con personas cultas, ¿verdad? Así que con personas que le iban quizás a dar en cierta manera un favor. Entonces, quedar bien claro que nuestros líderes pues hablen con sus jóvenes y les muestren realmente en sí qué es el Evangelio y qué es lo que Jesús vino a enseñar. Así es. Personas necesitadas siempre hay, siempre hay. Uno no puede decir, es que si se ve bien, viste bien, se ve bien alimentado, sí, pero puede tener una necesidad espiritual, puede estar necesitado de amistad, de aprecio, de cariño. O sea, no todo es económico, ni todo es alimento, afecto. Entonces la célula juvenil se convierte en un hogar donde no hay exclusión, sino inclusión. No importa si es estudiado o no es estudiado, si tiene alguna discapacidad, lo recibimos, si a la hora de leer por los nervios se le dificulta, no nos reímos, lo hacemos sentir bien, etc. ¿Por qué? Porque usted lo dijo, el Evangelio, buenas nuevas de salvación, para todos, para todos. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo y para eso nos ha llamado, para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Ok, concluimos con el tema, chicos. Ha sido un honor, hermano, estar igualmente, aquí con usted compartiendo este tema tan especial, ¿verdad? Así es que nos vemos en la próxima y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.